Buenas noches, video de asesoría, relación inversa, uso de Excel. Entonces, suponga que en un laboratorio se trabajó el experimento ondas transversales en una cuerda y se midió longitud de onda y frecuencia. Los datos se registraron en la tabla 1. Frecuencia y longitud de onda. Frecuencia F unidad Hz, que traduce Hertz. Longitud de onda lambda, es insertar un símbolo, busquemos la letra lambda, aquí apareció, cerrar, unidad de longitud, metro. Datos para la frecuencia: 50, 25, 16,9, 12,5, 10 Hz. Datos para la longitud de onda: 2, 4, 6, 8 y 10 metros. Selecciono encabezado, datos, clic en inicio, centrar, bordes, todos los bordes. Se pide graficar frecuencia contra longitud de onda. Longitud de onda. Entonces, la longitud de onda debe estar en la primera columna, que es el eje horizontal, X, y la frecuencia en la segunda columna, que es el eje vertical, Y. Voy a hacer intercambio de columnas. Frecuencia, selecciono, control X, control V, selecciono longitud de onda, control X, control V, vuelvo a seleccionar frecuencia, control X, control V. Organizo la tabla de tal forma que la longitud de onda nos quede en la primera columna y la frecuencia en la segunda columna, porque la primera columna son los datos del eje X y la segunda columna son los datos del eje Y. Selecciono los datos de la tabla, doy clic en el menú insertar, en las opciones de gráfico elijo dispersión
puntos. Entonces, obtengo una gráfica de puntos que decrecen. Para la línea de tendencia hago clic, botón derecho del mouse en uno de los puntos y elijo en el menú flotante agregar línea de tendencia. No es línea recta, escojo potencial. La línea de tendencia es potencial, doy clic en presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado. Cierro el menú formato de línea, tomo la ecuación, la ubico en un lugar cómodo para trabajar, la selecciono, le cambio color y le cambio tamaño, la hago más grande. Como me piden graficar frecuencia, la Y la voy a cambiar por la letra F de frecuencia y la X la voy a cambiar por lambda. Es insertar símbolo, letra lambda. Clic en lambda, insertar, cerrar. R cuadrado igual a 0.9999, aproximadamente 1, lo cual significa que el modelo matemático se ajusta a la gráfica. Hago clic en el gráfico, escojo la opción más y en elementos de gráfico, clic título del eje. Nombre del eje vertical, frecuencia, F, paréntesis, HZ, Hertz. Nombre del eje horizontal, longitud de onda, insertar un símbolo, lambda, unidad, el metro. Título del gráfico, clic, título del gráfico, gráfico 1, frecuencia contra longitud de onda. Ubico mejor la ecuación y listo. Ahora debo linealizar la hipérbole. La gráfica que se obtuvo se llama hipérbole. ¿Cómo linealizo una hipérbole? Pues voy a tomar la tabla anterior, la voy a copiar y le voy a hallar el inverso a la variable física que está ubicada sobre el eje X, en este caso longitud de onda. Voy a decir inverso de la longitud de onda. El inverso es 1 dividido lambda, o sea, 1 dividido longitud de onda, unidad 1 dividido metro. Hay que hallar los inversos de la longitud de onda. Entonces, 1 dividido 2, 0,5, 0,5. 1 dividido 4, 0,25. 1 dividido 6,
0,17. 1 dividido 8, 0.125. 1 dividido 10, 0,1. Como en la tabla hay números con un decimal y números con 3 decimales, entonces voy a seleccionar números, clic derecho, formato de celdas, número con 3 decimales para unificar la tabla. Ahora selecciono datos en la tabla, menú insertar, en los gráficos elijo dispersión puntos y obtengo una nube de puntos alineados. Doy clic con el botón derecho sobre uno de los puntos, en el menú flotante elijo agregar línea de tendencia, en opciones de línea dejo lineal por defecto, barra de desplazamiento vertical hacia abajo, clic en presentar ecuación y presentar el valor de r cuadrado. Cierro el menú formato de línea. Listo, muevo la ecuación. Como me están pidiendo graficar frecuencia, entonces la y la llamé frecuencia y la x en este gráfico se va a llamar, abro un paréntesis, 1 sobre, voy a insertar un símbolo, ese símbolo es lambda, longitud de onda, es 1 sobre la longitud de onda. Clic en el gráfico, más, elemento de gráfico, título de eje, y procedo a dar nombre a los ejes. Eje Y, frecuencia, F, el símbolo, H, Z, la unidad. Eje X, título de eje, inverso de la longitud de onda. Paso a la tabla y copio 1 sobre lambda, 1 sobre metros. Inverso de longitud de onda, inverso de metros. Símbolo y unidades. Vuelvo a la ecuación, la selecciono, inicio, color rojo y le cambio tamaño. Título del gráfico, entonces gráfico 2, frecuencia contra el inverso de la longitud de onda. Conclusión: el modelo matemático que relaciona la frecuencia con la longitud de onda para una onda transversal es de la forma: frecuencia es igual a 100.06 por 1 sobre lambda menos 0.0329. Este es el proceso como se halla el modelo matemático en la relación inversa. Se tiene el experimento, registramos datos en una tabla, se analiza lo que nos piden graficar y lo que hay que hallar.
se construye nueva tabla organizando datos de tal forma que en la primera columna queden los datos que van a ir en el eje X en el gráfico y en la segunda columna queden los datos que van a ir en el eje Y en el gráfico. Seleccionan los datos, se grafica, se elige el modo potencial, en la ecuación se hace cambio de variables, nombre los ejes con unidades y símbolos y coloque título al gráfico. Para linealizar una hipérbole basta con tomar el eje horizontal, en nuestro caso longitud de onda lambda, y hallar el inverso. Entonces hay que construir una nueva tabla con el inverso de la longitud de onda y la frecuencia. Seleccionar datos, graficar, elegir en el menú de gráficos la forma lineal, presentar la ecuación, cambio de variables para llegar al modelo de una relación inversa, 1 sobre lambda. Listo, nos vemos en el próximo video.